Advertí de un ataque espiritual que casi nadie vio venir. Hola, me llamo Javier, tengo 35 años y vivo en un pequeño pueblo llamado Valdeluna, en el corazón de Castilla y León. Crecí en una familia profundamente cristiana, donde la fe siempre fue el centro de nuestras vidas. Desde niño, me enseñaron a leer la Biblia, a orar sin cesar y a esperar con esperanza la venida de Jesús. Sin embargo, nunca imaginé que antes de ese gran momento, enfrentaría una batalla invisible, una guerra silenciosa que pondría a prueba mi fe como nunca antes. Todo comenzó hace unos meses, cuando empecé a notar que muchas personas en mi comunidad, incluso algunos amigos cercanos, comenzaban a dudar, a sentirse confundidos, a perder la esperanza sin razón aparente. La atmósfera espiritual parecía cambiar, pero nadie hablaba de ello abiertamente. Parecía que algo oscuro y sutil estaba infiltrándose en nuestros corazones. Fue entonces cuando recordé una advertencia que Jesús dio, una que había pasado por alto hasta ese momento, un ataque directo a la fe y al ánimo de los creyentes justo antes de su regreso. Lo que me impactó fue darme cuenta de que no se trataba de terremotos, guerras o señales visibles en el cielo, esas cosas que todos esperamos y vigilamos, sino de algo mucho más peligroso, porque atacaba nuestra mente y nuestro espíritu desde dentro. Como si alguien quisiera sembrar dudas, miedo y confusión en medio de todo el caos, para que perdiéramos la paz y la esperanza que Jesús nos prometió. Esta revelación me despertó y me obligó a estar más atento que nunca, porque sabía que la batalla no sería con armas visibles, sino con engaños, distracciones y falsas enseñanzas que podrían desviar incluso a los más firmes. En esta historia, quiero compartir contigo esa experiencia personal, lo que Jesús advirtió, y cómo podemos prepararnos para no caer en esa trampa espiritual que acecha a muchos hoy, justo antes de ese momento decisivo. Porque no es solo una profecía antigua, es una llamada directa a cada uno de nosotros, aquí y ahora, en medio de nuestra vida cotidiana en este rincón de España. ¿Estás listo para descubrir lo que realmente está ocurriendo y cómo puedes mantener tu fe firme? Te invito a acompañarme en este viaje, porque lo que viene no es solo un relato, es una realidad que debemos enfrentar con valentía y esperanza. La verdad es que, al principio, todo parecía normal, casi como cualquier otro día en Valdeluna. Pero en el fondo, algo comenzaba a agitarse, una tensión invisible que nadie sabía cómo explicar. Recuerdo que una tarde, mientras caminaba por la plaza del pueblo, escuché conversaciones llenas de incertidumbre. Gente que solía ser firme en su fe ahora se cuestionaba cosas que antes daban por sentadas. ¿Es verdad que Jesús volverá pronto? ¿Por qué tanto sufrimiento si Dios está con nosotros? ¿Será que todo está perdido? Eran preguntas que resonaban con un tono de duda y miedo, y me di cuenta de que no eran simples inquietudes pasajeras, sino que reflejaban un desgaste profundo en el ánimo de muchos. Este cambio no surgió de la nada, fue resultado de una mezcla de noticias alarmantes, conflictos sociales y una creciente sensación de inseguridad en el mundo que nos rodea. En España, como en tantos otros lugares, las noticias sobre crisis económicas, problemas políticos y tensiones internacionales parecían multiplicarse cada día. Era fácil perderse en ese torbellino de preocupación y olvidar lo esencial, la esperanza que Jesús nos dejó. La gente empezaba a enfocar su atención en lo que sucedía afuera, en el caos visible, y sin darse cuenta, ese enfoque les alejaba de la paz interior que solo la fe puede brindar. Además, la influencia de ideas contradictorias dentro de algunas iglesias y grupos religiosos creaba confusión. Algunos líderes hablaban con autoridad, pero sus mensajes se alejaban de lo que la Biblia enseña. Había predicadores que prometían soluciones fáciles, otros que negaban la realidad del regreso de Cristo o que minimizaban la importancia de la vigilancia espiritual. Este ambiente hacía que muchos creyentes se sintieran perdidos, sin saber en quién confiar o qué creer realmente. Todo esto creó un caldo de cultivo perfecto para el ataque espiritual que Jesús había mencionado. Lo más inquietante es que esta batalla no era visible a simple vista. No había señales físicas ni anuncios estruendosos, sino una lucha interna y silenciosa que afectaba el corazón y la mente de las personas. Era como si una niebla espesa estuviera cubriendo la claridad de la verdad, haciendo que la fe se debilitara poco a poco. Y lo peor, muchos ni siquiera se daban cuenta de que estaban siendo atacados.
Creían que sus dudas y temores eran normales o inevitables en tiempos difíciles, sin saber que eran parte de un plan para alejarnos de la verdad y de la confianza en Jesús. Yo mismo sentí ese peso en momentos. Hubo días en los que me sorprendía cuestionando promesas que antes abrazaba con convicción. La incertidumbre me asomaba al alma y tuve que luchar para no dejarme arrastrar por ese desánimo silencioso. Pero fue en esos momentos cuando recordé las palabras de Jesús, su advertencia sobre la batalla invisible y la importancia de estar alerta. Su mensaje era claro: no debíamos dejarnos engañar ni paralizar por el miedo o la confusión. El enemigo quería que perdiéramos la esperanza justo antes de que él regresara, y esa es la trampa más peligrosa. Ahora que entiendo mejor esta realidad, sé que reconocer la batalla espiritual es el primer paso para resistirla. Jesús no solo nos advirtió, sino que nos dio las herramientas para mantenernos firmes. En los próximos minutos, te contaré cómo esa batalla se manifestó en mi vida y en la de mi comunidad, y qué podemos hacer para no caer en la trampa que muchos están pasando por alto. Porque esta no es solo una historia sobre miedo o profecías lejanas, sino una llamada urgente para despertar y preparar nuestro espíritu para lo que está por venir. ¿Estás listo para continuar? La verdad que descubrí es aún más profunda y sorprendente de lo que imaginaba. Lo que sucedió después fue mucho más intenso de lo que jamás pude imaginar. La batalla espiritual que Jesús había advertido se volvió cada vez más palpable, aunque seguía siendo invisible para la mayoría. En Valdeluna, la vida cotidiana parecía seguir su curso, pero en el corazón de muchos creyentes, la lucha interna se hacía más dura. Empecé a notar cómo las dudas se transformaban en confusión y cómo la confusión abría la puerta a falsas ideas que parecían inocentes al principio, pero que poco a poco corroían la fe. Un ejemplo claro fue cuando algunos amigos con los que compartía la fe comenzaron a adoptar doctrinas que no tenían raíces en la palabra, pero que sonaban convincentes. Hablaban de nuevas revelaciones, de mensajes secretos, de caminos alternativos para salvarse, alejándose de las enseñanzas claras de la Biblia. Aquello me alarmó profundamente porque vi cómo sus corazones se iban endureciendo sin darse cuenta, y cómo la unidad que antes nos unía se estaba resquebrajando. Era como si una niebla de engaño estuviera envolviendo a la comunidad, separándonos unos de otros y debilitando nuestra fortaleza espiritual. El enemigo, tal como Jesús había predicho, usaba la confusión como su arma principal. No venía con grandes demostraciones de poder o con amenazas evidentes, sino con pequeños pasos que parecían inofensivos, un consejo malinterpretado, una enseñanza distorsionada, una semilla de duda que germinaba en la mente. Además, el miedo empezaba a calar hondo. Muchos temían por su futuro, por el de sus familias, por la seguridad en un mundo que parecía perder el rumbo. Ese miedo paralizaba, hacía que la oración se hiciera menos frecuente y que la confianza en Dios se resquebrajara. Recuerdo una noche en particular, mientras oraba en la pequeña capilla del pueblo, que sentí una presencia oscura tratando de envolver mi mente con pensamientos negativos: ¿y si todo esto es mentira? ¿Y si Jesús no vuelve? ¿Y si hemos sido engañados? Fueron momentos de lucha intensa, y casi sentí que mi fe temblaba bajo el peso de esas preguntas. Pero fue entonces cuando recordé una promesa que Jesús dejó en el Evangelio de Juan: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa paz, esa certeza de que Él ya había ganado la batalla final, fue lo que me sostuvo. Comprendí que el ataque no era casual, ni era una señal de derrota, sino una prueba para fortalecer nuestra fidelidad y nuestra vigilancia. Jesús no quiere que nos rindamos ni que nos dejemos arrastrar por la desesperación, sino que mantengamos la mirada fija en Él, confiando en sus promesas y usando las armas espirituales que nos ha dado. Lo más preocupante es que este ataque no solo afecta a individuos, sino que también busca fracturar la unidad de la Iglesia. Vi cómo las disputas, las críticas y la falta de perdón empezaban a aparecer entre hermanos que antes compartían amor y apoyo. Era como si el enemigo quisiera que nos volviéramos vulnerables desde dentro, debilitando nuestra defensa colectiva. Pero también vi que aquellos que se mantenían en oración, en comunión sincera y en el estudio de la palabra, resistían con más fuerza y claridad. En realidad, esta batalla invisible es la más peligrosa porque puede hacer que nos sintamos solos, confundidos y sin fuerzas para seguir adelante.
Pero Jesús nos ha dado una advertencia clara y herramientas para defendernos: oración, conocimiento de la Escritura, discernimiento y comunidad. En los próximos minutos, te contaré cómo estas herramientas comenzaron a marcar la diferencia en mi vida y en la de quienes decidieron mantenerse firmes, a pesar de la confusión y el miedo que nos rodeaba. Porque entender esta batalla es solo el comienzo. Lo verdaderamente importante es cómo enfrentamos este ataque espiritual antes de que llegue la hora decisiva del retorno de Jesús. No es un momento para desesperar, sino para despertar, prepararnos y fortalecernos juntos. ¿Quieres saber cómo? Entonces sigue conmigo, porque la historia apenas empieza a mostrar su verdadero desenlace. Llegó un momento en que la batalla espiritual dejó de ser solo una lucha interna y se manifestó en eventos que sacudieron a Valdeluna y a toda mi comunidad. La tensión invisible empezó a tomar forma en discusiones acaloradas, divisiones entre grupos de creyentes y un ambiente de desconfianza que antes no existía. Recuerdo especialmente una reunión en la iglesia del pueblo, donde el aire estaba cargado de incertidumbre y palabras duras. Algunos hermanos se enfrentaban por interpretaciones diferentes de las Escrituras, y el amor que antes nos unía parecía estar desapareciendo bajo el peso del orgullo y la desunión. Esta división fue uno de los efectos más devastadores del ataque espiritual que Jesús había predicho. El enemigo, astuto como siempre, usaba la confusión para sembrar discordia, y esa discordia debilitaba la fuerza colectiva de la iglesia. En lugar de apoyarnos mutuamente para resistir la tormenta espiritual, muchos comenzaron a mirar con sospecha a sus propios hermanos, perdiendo de vista el propósito común de estar firmes hasta el final. La falta de perdón y el juicio rápido se convirtieron en armas silenciosas que destruían la unidad que tanto necesitábamos. Pero no todo fue oscuridad. En medio de ese caos, surgieron luces de esperanza. Algunos de nosotros decidimos no rendirnos ni dejarnos arrastrar por la desesperanza. Empecé a organizar pequeños grupos de oración y estudio bíblico, buscando que volviéramos a centrar nuestra mirada en Jesús y en sus promesas. En esos encuentros, la atmósfera cambiaba, la paz y la confianza regresaban poco a poco, y la certeza de que no estábamos solos fortalecía nuestro espíritu. Aprendimos que, aunque la batalla es dura, no estamos desamparados. Fue en ese tiempo cuando entendí la importancia de la oración ferviente y constante. No se trataba solo de palabras repetidas, sino de una conexión sincera y profunda con Dios, una comunicación que renueva el alma y da fuerzas para resistir las embestidas del enemigo. La oración se convirtió en nuestro refugio, en el arma más poderosa para protegernos de la confusión y el miedo. Al mismo tiempo, estudiábamos la Biblia con más intensidad, buscando discernir la verdad en medio de tantas voces que intentaban desviarnos. La palabra de Dios se volvió nuestra espada y escudo. Encontrábamos en ella respuestas claras que disipaban las dudas y nos recordaban que Jesús ya había vencido al mundo y que nada podía separarnos de su amor. Aprendimos a identificar las falsedades y a no dejarnos llevar por enseñanzas que parecían atractivas pero que alejaban de la verdad. Esta disciplina nos ayudó a fortalecer la fe y a mantenernos firmes, sin importar las circunstancias externas. También comprendimos que la comunidad es esencial para resistir este ataque espiritual. La soledad es una de las trampas más peligrosas, porque en el aislamiento la duda y el miedo crecen sin control. Estar juntos, apoyarnos, corregirnos con amor y animarnos mutuamente fue clave para no caer en la desesperación. La iglesia debía ser un lugar de refugio, no de división, y volvimos a trabajar en restaurar esa unidad con humildad y paciencia. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el enemigo no se daba por vencido. La batalla continuaba, y los ataques se intensificaban, especialmente con nuevas ideas que surgían fuera de nuestra comunidad, en las redes sociales y en conversaciones aparentemente inocentes. Estas ideas introducían dudas sobre la venida de Jesús, sobre la validez de las promesas bíblicas, e incluso sobre la necesidad de mantenerse vigilantes y preparados. Era un intento claro de distraernos y debilitarnos justo cuando más debíamos estar alerta. Fue entonces cuando comprendí que esta batalla no era solo un problema personal o local, sino parte de un plan mucho más grande que afecta a creyentes en todo el mundo. Jesús nos advirtió que en los últimos días la confusión y el engaño aumentarían, y que muchos serían seducidos por falsas enseñanzas y líderes carismáticos que no tienen autoridad divina.
Por eso, mantenernos firmes requiere no solo fe, sino también discernimiento y vigilancia constante. En los siguientes minutos, compartiré cómo esta realidad se volvió aún más evidente, y cómo aprendí a mantenerme firme en medio de tanta confusión y engaño. Porque esta historia no termina con la división o el miedo, sino que nos invita a una batalla espiritual activa, donde la fe y la confianza en Jesús son nuestras mayores fortalezas. ¿Quieres saber cómo resistir cuando todo parece derrumbarse? Te lo contaré más adelante. Pero antes, déjame mostrarte cómo empezó a revelarse la verdadera magnitud de este ataque silencioso que Jesús nos advirtió. Lo que ocurrió a continuación cambió por completo mi perspectiva sobre la batalla espiritual que Jesús nos advirtió. En Valdeluna, la calma aparente se tornó en un escenario donde las falsas enseñanzas comenzaron a invadir corazones y mentes de manera casi imperceptible, pero con consecuencias profundas. En reuniones, en charlas informales e incluso en redes sociales, voces con autoridad aparente comenzaron a propagar ideas que distorsionaban la verdad del Evangelio. Algunos decían tener revelaciones especiales, otros prometían soluciones fáciles para la salvación, y muchos, seducidos por estas palabras, empezaron a alejarse de lo que siempre habíamos creído. En uno de esos momentos, un personaje llamado Raúl, un hombre carismático con un don para hablar en público, comenzó a ganar influencia entre los jóvenes del pueblo. Su discurso era atractivo, lleno de promesas de prosperidad y bienestar, y decía que la venida de Jesús no era algo que debíamos esperar con temor o preparación, sino que era un evento que ya había sucedido espiritualmente y que la Iglesia debía enfocarse en vivir el presente sin miedo ni vigilancia. Sus palabras causaron desconcierto, y muchos comenzaron a apartarse de los valores y prácticas que nos habían mantenido firmes durante años. La influencia de Raúl fue una de las manifestaciones más claras del ataque que Jesús había mencionado, una estrategia sutil para desviar a los creyentes, sembrar dudas y romper la unidad. Me sorprendió ver cómo, poco a poco, algunos hermanos que admiraba comenzaron a cuestionar la importancia de estar alerta, a minimizar las señales que advertían sobre la inminente venida de Cristo, e incluso a abandonar la oración y el estudio profundo de la Biblia. Era como si el enemigo estuviera removiendo la base misma de nuestra fe, dejándonos vulnerables ante la confusión y el engaño. Por mi parte, fue un momento de crisis personal. Ver cómo personas a las que quería y respetaba caían en estas trampas me dolía profundamente, pero también me impulsó a buscar con más fervor la verdad. Comencé a dedicar más tiempo a la oración, pidiendo discernimiento y protección para mí y para mi comunidad. Me sumergí en las Escrituras, buscando respuestas claras que me ayudaran a enfrentar esta ola de enseñanzas falsas. Y entendí que esta batalla no era solo externa, sino que también debía librarse en mi corazón, resistiendo la tentación de caer en la desesperanza o la indiferencia. En ese proceso, recordé las palabras de Jesús en Mateo 24, cuando habla de falsos profetas y engaños que aparecerán antes de su regreso. Jesús nos advirtió que muchos serían engañados, y que la fe de muchos se enfriaría. Pero también nos aseguró que aquellos que perseveraran hasta el final serían salvos. Esta promesa se convirtió en mi ancla y en la razón por la que no podía rendirme ni dejar que el enemigo ganara terreno en mi vida ni en la de mi gente. A la vez, comprendí que la única forma de resistir este ataque era fortalecernos en comunidad, apoyándonos mutuamente para no caer en la trampa del aislamiento o la indiferencia. Así que comencé a reunir a un pequeño grupo de personas comprometidas con la oración, el estudio bíblico y el apoyo mutuo. Juntos, empezamos a identificar las falsas enseñanzas y a compartir la verdad con amor, sin juzgar ni condenar, sino animando a volver a la fidelidad y a la esperanza. Este grupo se convirtió en un refugio, un lugar donde podíamos ser honestos con nuestras dudas y temores, y donde encontrábamos fortaleza para seguir adelante. A través de la oración conjunta y el estudio profundo, recuperamos la certeza de que Jesús sigue siendo el centro de nuestra vida y que, aunque el enemigo intente engañarnos, su victoria está asegurada. Pero la batalla no terminó ahí, porque el enemigo intensificó sus ataques usando nuevos métodos, más sutiles y peligrosos. En los siguientes minutos, compartiré cómo esta lucha continuó y cómo aprendí a reconocer las señales del verdadero ataque espiritual, para no caer en la trampa que tantos estaban sufriendo sin saberlo.
Porque la preparación para la venida de Jesús no es solo una cuestión de fe, sino de vigilancia y discernimiento constantes. ¿Quieres saber cómo enfrentar esta batalla invisible y salir victorioso? Acompáñame, porque lo que viene es aún más revelador y urgente. Nunca imaginé lo profundo y peligroso que podía ser el ataque espiritual que Jesús advirtió hasta que lo viví en carne propia. Después de enfrentar las falsas enseñanzas y la división en mi comunidad, comencé a reflexionar sobre cómo todo podría haberse evitado o, al menos, mitigado. Me sentía sorprendido y hasta un poco frustrado por cómo tantos hermanos y hermanas en la fe no lograban reconocer lo que estaba pasando hasta que ya era demasiado tarde. Era como si estuviéramos dormidos en medio de una tormenta que se avecinaba. Pensaba en cómo Jesús nos había advertido con tanta claridad, que antes de su regreso habría engaños, división y un ataque directo a la fe y al amor de sus seguidores. Pero aún así, muchos preferían mirar hacia otro lado, distraídos por las preocupaciones del día a día o por falsas promesas que prometían paz sin esfuerzo. Me preguntaba, ¿cómo podría alguien mantenerse firme en medio de tanta confusión, miedo y tentación? ¿Cómo podríamos haber estado mejor preparados para enfrentar esta tempestad invisible? Una de las cosas que más me impactó fue darme cuenta de que este ataque no se trata solo de una crisis externa, sino de una lucha interna, personal, que cada creyente debe enfrentar en su corazón. Es una prueba de lealtad, de discernimiento, y sobre todo, de amor hacia Cristo. El enemigo sabe que si logra sembrar dudas o miedo, puede robar nuestra paz y nuestra esperanza, dejándonos vulnerables y espiritualmente cansados. Y en esos momentos, la tentación de abandonar la fe o conformarse con una espiritualidad superficial es enorme. Pensaba también en las personas que, al verse atrapadas en este ataque, perdieron la alegría y la confianza que antes tenían. Vi cómo algunos se alejaron de la iglesia, otros se dejaron llevar por enseñanzas equivocadas y algunos simplemente se resignaron a vivir con dudas y temores que los paralizaban. Esta realidad me dolía profundamente, porque sé que no es el plan de Dios para sus hijos. Jesús quiere que vivamos con alegría, esperanza y valentía, incluso en los días más oscuros. Sin embargo, no todo es desesperanza. Recordé con fuerza las palabras de Jesús cuando dijo que Él ha vencido al mundo y que, aunque tengamos tribulación, en Él podemos tener paz. Esa promesa es la clave para no rendirse. Me di cuenta de que la diferencia entre los que caen y los que permanecen firmes está en estar alerta, en no permitir que la confusión y el miedo nos dominen, y en mantener una relación viva y constante con Jesús. No es una batalla que podamos ganar por nosotros mismos, sino con su ayuda y su presencia diaria. También reflexioné sobre cómo este ataque podía haberse enfrentado mejor si hubiéramos estado más unidos como comunidad, si hubiéramos cultivado más la oración, el estudio bíblico y el amor fraterno. La división y el aislamiento solo fortalecen al enemigo, mientras que la unidad y la comunión fortalecen la iglesia. Es un llamado urgente a despertar, a reconocer que esta batalla es real y que no podemos darnos el lujo de ignorarla. Por eso, ahora más que nunca, siento la necesidad de compartir esta advertencia y de invitar a todos a estar preparados, a no dejarse engañar y a sostenerse en la esperanza que solo Jesús puede dar. En los próximos momentos, revelaré un giro inesperado en esta historia, algo que cambió por completo el rumbo de lo que estábamos viviendo y que me dejó sin palabras. Porque la batalla espiritual tiene sorpresas que nadie espera, y es justo ahora cuando más debemos estar atentos. ¿Quieres saber qué fue lo que pasó? Sigue conmigo, porque te aseguro que esta historia apenas está empezando a mostrar su verdadero rostro. Justo cuando pensaba que habíamos tocado fondo, que la confusión y la división eran lo peor que podía suceder, la historia dio un giro inesperado que me dejó completamente atónito. Fue algo que no esperaba, ni siquiera en mis peores temores. Una tarde, durante una reunión en la parroquia de Valdeluna, apareció una nueva figura que parecía traer una calma irresistible y un mensaje diferente. Se llamaba Elena, una mujer con una presencia fuerte y serena, vestida con un vestido largo de tonos tierra que resaltaba su cabello oscuro y brillante. Sus ojos tenían una mezcla de dulzura y determinación que cautivaba a todos. Lo sorprendente no era solo su apariencia, sino la autoridad con la que hablaba, como si tuviera un conocimiento profundo y una misión clara.
Elena comenzó a cuestionar abiertamente las enseñanzas tradicionales sobre la venida de Jesús y la necesidad de estar vigilantes. Decía que la era de la espera había terminado, que el reino de Dios ya estaba aquí y que lo importante era centrarse en la transformación personal y social, dejando de lado cualquier expectativa de un regreso físico inminente. Sus palabras eran tan convincentes y llenas de pasión que muchos en la comunidad empezaron a dudar de lo que hasta entonces habían creído firmemente. Lo que me impactó aún más fue ver cómo, en pocos días, su influencia creció rápidamente. Jóvenes y adultos, incluso algunos líderes de la iglesia, comenzaron a seguir sus enseñanzas sin cuestionarlas demasiado. Elena tenía un carisma que parecía irresistible, y sus seguidores sentían que habían encontrado una nueva verdad que les liberaba de miedos y dudas. Pero para mí, esto era la manifestación clara de la advertencia de Jesús sobre falsos profetas y engaños que surgirían antes de su regreso. Esta situación no solo amenazaba la unidad de nuestra comunidad, sino que ponía en riesgo la fe misma de muchos. Era como si el enemigo hubiera encontrado una nueva táctica para desviar a los creyentes, no con ataques evidentes, sino con una atracción aparentemente espiritual que, sin embargo, distorsionaba la verdad y la esperanza. Elena representaba ese peligro invisible que Jesús había advertido, una voz que parecía venir del mismo cielo, pero que alejaba del camino correcto. Yo sentí una mezcla de preocupación y responsabilidad. Sabía que debía actuar, pero también comprendía que enfrentar a alguien con tanto carisma y convicción no sería fácil, especialmente cuando muchos ya estaban entregados a su mensaje. Fue un momento de profunda reflexión y oración, buscando guía para saber cómo responder sin caer en la confrontación vana ni en el juicio, pero tampoco permitiendo que esta influencia dañina se extendiera sin resistencia. Lo que sucedió después fue aún más inesperado y cambió la dinámica de toda nuestra comunidad. En los próximos minutos, te contaré cómo esta situación se intensificó, cómo Elena y sus seguidores empezaron a marcar un antes y un después, y cómo me vi envuelto en una lucha espiritual que superó todo lo que había vivido hasta entonces. Porque la batalla que Jesús advirtió no solo es real, sino que puede presentarse disfrazada de luz y esperanza, confundiendo incluso a los más preparados. ¿Quieres saber qué pasó? Acompáñame, porque esto apenas comienza a tornarse verdaderamente dramático. Lo que vino después de la llegada de Elena fue una verdadera tormenta espiritual que sacudió los cimientos de Valdeluna y puso a prueba la fe de todos nosotros como nunca antes. La influencia de Elena creció de manera sorprendente, y sus seguidores comenzaron a adoptar prácticas y creencias que se alejaban cada vez más del evangelio que conocíamos. Su mensaje, que al principio parecía traer paz y liberación, empezó a mostrar un lado oscuro, una mezcla de manipulación emocional, exclusión de quienes dudaban y una especie de espiritualidad que rechazaba la autoridad de la Biblia y minimizaba la necesidad de estar vigilantes ante la venida de Jesús. En las reuniones que organizaba, Elena hablaba con una voz firme y segura, y aunque sus palabras sonaban llenas de esperanza, también sembraban confusión. Decía que la espera del retorno de Cristo era un obstáculo para vivir plenamente, y que la verdadera salvación estaba en aceptar su mensaje y unirse a su comunidad exclusiva. Aquellos que cuestionaban eran vistos con desdén, y algunos amigos que antes eran cercanos comenzaron a alejarse, atrapados en una especie de fervor casi sectario. La división que ya había asomado antes, ahora se profundizó y se volvió dolorosa. Lo que me impactó aún más fue ver cómo la gente se dejaba llevar por esta ola sin darse cuenta del peligro real que representaba. Elena utilizaba técnicas sutiles para controlar las emociones, mezclando carisma con promesas de paz interior, pero también creando dependencia y miedo a salir de su grupo. Su influencia se extendía no solo en Valdeluna, sino en pueblos cercanos, y parecía que la batalla espiritual había entrado en una fase crítica, donde la fe verdadera era puesta a prueba por un engaño que disfrazaba su rostro. Yo sentí que debía actuar con sabiduría y valentía, pero también con amor y paciencia. No podía simplemente confrontar a Elena o a sus seguidores con palabras duras, porque eso solo habría creado más rechazo y conflicto. En cambio, decidí fortalecer a aquellos que aún buscaban la verdad, intensificando nuestro grupo de oración y estudio bíblico, y ofreciendo apoyo a quienes sentían dudas o confusión. Sabía que la única manera de resistir esta tormenta era manteniendo firme la palabra de Dios y la comunión sincera entre hermanos. Pero la lucha no fue fácil.
En más de una ocasión, fui objeto de críticas y ataques velados por parte de los seguidores de Helena. Me acusaban de ser intolerante, fanático o de no entender la nueva revelación que ella traía. Sin embargo, en medio de todo, sentí la presencia constante de Jesús, que me daba fuerzas para no desanimarme y para seguir adelante con humildad y convicción. Entendí que esta batalla era parte del plan divino para purificar y fortalecer a la Iglesia antes de su regreso. Lo más inquietante fue que esta situación no se limitaba a simples debates teológicos o diferencias de opinión, sino que afectaba el corazón mismo de nuestra fe y nuestra esperanza en la venida de Cristo. La confusión crecía, y con ella, el peligro de que muchos se apartaran del camino verdadero sin siquiera darse cuenta. Era un ataque silencioso pero devastador, que ponía en juego no solo nuestras creencias, sino nuestra vida espiritual. En los próximos minutos, te contaré cómo esta crisis alcanzó su punto más alto, y cómo, en medio de la oscuridad, descubrí una luz que me mostró el camino para no perder la fe ni la esperanza. Porque esta historia no termina con la derrota, sino con una batalla que exige valentía, discernimiento y una fe inquebrantable. ¿Quieres saber cómo se reveló esa luz en medio de la tormenta? Sigue conmigo, porque lo que viene es el momento clave de esta historia que podría cambiarlo todo. La tensión en Valdeluna alcanzó niveles que nunca hubiera imaginado. La comunidad estaba dividida, el aire cargado de incertidumbre y temor, y el ataque espiritual que Jesús había advertido se manifestó con una fuerza casi insoportable. Pero en medio de ese caos, algo extraordinario ocurrió, algo que llevó esta batalla a un nivel casi apocalíptico, una verdadera prueba de fe y resistencia para todos nosotros. Las enseñanzas de Helena y la influencia de sus seguidores se habían extendido como un fuego incontrolable. Más y más personas caían en el engaño, entregándose a una espiritualidad que prometía paz fácil pero que, en realidad, los mantenía atrapados en una prisión invisible. La comunidad se fracturó de tal manera que parecíamos dos mundos enfrentados, aquellos que manteníamos la esperanza firme en la promesa del regreso de Jesús, y los que estaban cegados por una ilusión que los separaba de la verdad. Pero la batalla no solo era espiritual, también se volvió visible en nuestras vidas diarias. Las relaciones familiares se rompían, amistades se perdían, y la soledad se extendía como una sombra oscura sobre el pueblo. La desconfianza crecía, y con ella, el miedo a ser rechazados o señalados por nuestras convicciones. Era como si estuviéramos viviendo una película de terror espiritual, donde cada paso podía ser una trampa y cada palabra un arma. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, sentí una fuerza inimaginable que me sostenía y me impulsaba a no rendirme. La fe se convirtió en una llama ardiente que no podía apagarse, y comprendí que esta prueba era la más grande que habríamos enfrentado, pero también la oportunidad más profunda para demostrar nuestra lealtad a Jesús. Él no nos había prometido un camino fácil, pero sí la victoria definitiva. Lo más sorprendente fue ver cómo, en medio del dolor y la confusión, surgieron testimonios de esperanza y fortaleza. Hermanos y hermanas que, a pesar de todo, se mantenían firmes en la oración, en la palabra y en el amor fraterno. Sus vidas eran un faro en la tormenta, un testimonio vivo de que la victoria es posible si nos aferramos a Jesús con todo nuestro corazón. Esa luz era la verdadera revolución, la que el enemigo no podía apagar. La batalla espiritual se intensificó hasta un punto en que parecía que todo estaba en juego. Pero yo sabía que esta era la hora en que la Iglesia debía despertar, levantarse y prepararse para lo que Jesús prometió. No se trataba solo de sobrevivir, sino de vencer, de ser fieles testigos en medio de la oscuridad y de esperar con gozo su regreso glorioso. En este momento de máxima tensión, la historia no termina, sino que se abre una puerta hacia un desenlace que puede cambiarlo todo. La pregunta que queda en el aire es, ¿cómo responderemos a esta batalla? ¿Estaremos preparados para enfrentar el ataque final o caeremos en la trampa del enemigo? La respuesta está en cada uno de nosotros, en nuestra fe, en nuestra vigilancia y en nuestra entrega total a Jesús. En el próximo y último capítulo, te contaré cómo esta historia culmina en un momento dramático que dejará a todos con el corazón en vilo. Un desenlace que desafía toda expectativa y que plantea una pregunta vital para nuestro tiempo. Porque la batalla antes de la venida de Jesús no solo es real, sino que está por llegar a su punto culminante.
¿Quieres descubrir cómo termina esta historia? No te lo pierdas, porque lo que viene puede cambiarlo todo para siempre. Cuando todo parecía perdido y la oscuridad amenazaba con envolver cada rincón de Valdeluna, llegó el momento que nadie esperaba, un instante cargado de una tensión tan intensa que parecía que el mundo mismo contenía la respiración. La batalla espiritual, esa guerra invisible que Jesús nos advirtió, alcanzó su clímax en un evento que alteró para siempre la vida de nuestra comunidad y puso a prueba cada fibra de nuestra fe. Era una noche fría, y en la pequeña iglesia del pueblo nos reunimos un grupo reducido, los que aún manteníamos la esperanza viva, buscando refugio en la oración y la palabra. De repente, un silencio profundo llenó el espacio, como si el tiempo se detuviera. Fue entonces cuando sentí una presencia poderosa, una paz que superaba todo entendimiento, y supe que Jesús estaba cerca, que su promesa de victoria se estaba cumpliendo. Pero ese momento también trajo consigo una revelación impactante, la verdad sobre el ataque que habíamos enfrentado y la identidad real de Elena y su movimiento. Descubrimos que detrás de su carisma y sus palabras seductoras se ocultaba un engaño profundo, una estrategia diseñada para separar, confundir y debilitar a la iglesia justo antes de la llegada del Señor. Fue un despertar doloroso, pero necesario, que nos abrió los ojos y nos llamó a la verdadera vigilancia. Lo más dramático fue entender que esta batalla no era solo contra fuerzas externas, sino contra las sombras que habitan en el corazón humano, la duda, el miedo, la indiferencia y la falta de amor. Cada uno de nosotros tenía que decidir en esa noche crucial si se mantenía firme en la fe o cedía ante la oscuridad. Fue un momento de elección personal y colectiva, donde la unidad y la esperanza se convirtieron en nuestras armas más poderosas. Mientras esa noche se desarrollaba, sentí como la comunidad volvía a unirse, no por fuerza, sino por la convicción renovada de que Jesús es la luz que vence toda sombra. Las oraciones se intensificaron, las lágrimas de arrepentimiento y fe se mezclaron, y una nueva fuerza nació en medio de nosotros, una certeza de que estábamos preparados para lo que venía. La batalla había sido dura, pero la victoria era segura para quienes permanecieran fieles. Sin embargo, justo cuando creíamos que todo había llegado a su fin, una última revelación sacudió nuestros corazones. El enemigo no había sido derrotado por completo, y la verdadera prueba aún estaba por llegar. La pregunta quedó suspendida en el aire, como un eco que retumba en nuestra alma: ¿estaremos listos cuando Jesús regrese de verdad? ¿Mantendremos la fe y la vigilancia en medio de la oscuridad que aún acecha? Esta historia termina con ese desafío abierto, con una invitación urgente a cada uno de nosotros a prepararnos, a vivir con esperanza, valentía y amor, porque la hora se acerca. Jesús ya ha vencido, pero nos llama a estar firmes, a no dejarnos engañar ni distraer, y a hacer luz en un mundo que necesita desesperadamente su verdad. Este es solo el comienzo de un camino que nos lleva hacia algo mucho más grande, una historia que continúa en cada corazón que decide confiar, perseverar y esperar con gozo. ¿Serás tú uno de los que permanezca firme cuando llegue el momento? La batalla está en marcha, y la victoria está al alcance de tu mano. Mantente alerta, mantente fiel, porque lo mejor aún está por venir.